Bien, continuamos con esta transmisión especial, primer encuentro de presidentes de poderes legislativos que inicia su tercera conferencia respecto a la mujer en la política. Ya está en pantallas entonces nuestra ponente representante nacional, vicepresidenta del Congreso y ministra también, la señora Carmen Humboldt. Presidente del Congreso de la República, señor Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, doctor Juan Jiménez, embajador del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, señores presidentes, señoras presidentas, vicepresidentes, vicepresidentas y miembros de las delegaciones de los países que asisten al primer encuentro interamericano de presidentes de los poderes legislativos. En primer lugar, y cómo no, agradecer a los organizadores de este importante encuentro. En segundo término, en mi calidad de primera vicepresidenta del Congreso y de ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, saludar y dar la bienvenida a todos ustedes, ilustres visitantes, a este espacio de diálogo político e intercambio de experiencias entre los poderes legislativos de las Américas, los parlamentos de integración y los foros parlamentarios existentes en la región, encaminados a la cooperación y al fortalecimiento institucional. En correspondencia con la trascendencia de este primer encuentro, el temario programado, y que ya lo han venido ustedes atendiendo, para la reflexión y el debate en este foro, es de la mayor importancia e interesa para el posicionamiento y el liderazgo de los parlamentos como instituciones fundamentales de los estados, como garantes de los equilibrios institucionales del poder y como entes de representación de la diversidad social y política de nuestros países. Temas como el acercamiento de los representantes a sus representadas y representados, esto es, del Congreso a la ciudadanía, es quizás el primero de los retos que debemos enfrentar para recuperar nuestra legitimidad como instancias genuinas de representación política. Otro tema, estrechamente conectado con la representación política, tiene que ver con la necesidad de institucionalizar la transparencia, la probidad, la rendición de cuentas de la gestión parlamentaria, pues son estas las demandas ciudadanas que ponen a la orden del día el control social del Poder Legislativo, como mecanismos de legitimación y aceptación social de la institución parlamentaria y como forma de la institucionalización de la participación ciudadana en las decisiones políticas y en la optimización del acceso a la información pública. Un tema igualmente importante y crucial en este encuentro es el referido al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática incluyente, desde la perspectiva de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la representación política. Y eso es lo que he venido hoy a compartir con ustedes. Si bien el reconocimiento de los derechos civiles y políticos se instalan como plataforma de ciudadanía con el advenimiento del Estado moderno, surgido en la Revolución Francesa, lo cierto es que su materialización ha significado una lucha permanente y actual, particularmente en lo que respecta a la participación política de la mujer mediante su acceso a funciones públicas y a los cargos de representación política. A partir de 1979, con la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, los Estados partes se comprometieron a adoptar en todas sus esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, las medidas apropiadas, inclusive de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. En el año 2007,
la Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe respaldó los acuerdos internacionales con relación a la participación política y paridad de género en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles, y sobre la contribución de las mujeres en la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado, ratificados por el Consenso de Quito del 2007 y por las subsiguientes conferencias regionales sobre la mujer en América Latina y el Caribe. Un primer elemento a considerar es el establecimiento del derecho al voto en las mujeres. En 1929, Ecuador fue el primer país de América del Sur en establecerlo, y en 1932 lo hicieron Brasil y Uruguay. Chile en 1934 instituyó el voto de las mujeres en las elecciones municipales y en 1949 en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Argentina y Venezuela incorporan este derecho en 1947 y posteriormente Bolivia, Colombia y Perú. Y finalmente Paraguay en 1961. Otro dato relevante y digno de análisis es la presencia de las mujeres en el padrón electoral, lo que refleja el nivel de su participación electoral en los diferentes países de América Latina. Según dato de la ONU Mujeres, el año 2010, la participación de las mujeres está en todos los países de América Latina por encima del 50%, salvo en Paraguay, donde llega al 48%. Estos datos evidencian el avance de las mujeres como actoras políticas. Sin embargo, la mayor presencia femenina como electora no se corresponde con los bajos niveles de acceso en los cargos de representación política, en los poderes ejecutivo y legislativo, y en otras instancias descentralizadas de gobierno. Para superar estas asimetrías, los países de América Latina han incorporado las cuotas de género como un mecanismo para lograr la igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos políticos. En la mayoría de nuestros países en América Latina, las cuotas de género van del 25 al 30%. Sin embargo, la representación efectiva de las mujeres en países como Argentina, Ecuador y México está por encima de la cuota establecida, en tanto que en Bolivia, Brasil, Perú y Venezuela se constata que la representación efectiva está por debajo de las respectivas cuotas. De lo señalado, se puede inferir que la cuota de género ha sido un avance, un gran avance, pero no ha sido suficiente. En nuestro caso, en Perú, la Constitución de 1933 sintetiza lo que ha sido la ignominiosa historia de exclusión de la mujer del ejercicio de la ciudadanía. Y esta lamentable postura la han tenido constituciones de la mayoría de vuestros países. En esa Constitución se señalaba expresamente que son ciudadanos los peruanos varones mayores de edad, los casados mayores de 18 años y los emancipados. Curiosamente, no fue una democracia, sino un régimen dictatorial en 1955 el que extendió carta de ciudadanía a las mujeres, otorgándoles el derecho al voto, derecho que luego fue recogido en las constituciones de 1979 y nuestra última de 1993, que consagraron el estatus de ciudadanía sin distinción de género. Jurídicamente, en la Constitución de 1979, los derechos políticos de los ciudadanos, hombres y mujeres, trascendieron los límites del derecho al voto, ampliándose a la participación en los asuntos públicos, en forma directa o a través de los representantes. En este marco, la construcción jurídica de los derechos políticos no impuso distinciones de género en sus alcances y en su ejercicio, por lo que las ciudadanos y los ciudadanos del Perú estamos jurídicamente habilitados para ejercerlos en igualdad de condiciones. Sin embargo,
Nuestra realidad política ofrece datos que evidencian una enorme asimetría en la participación política de hombres y mujeres, tanto en el acceso a los cargos de decisión como a los cargos de representación política, como lo señalaré a continuación. Actualmente, el gabinete ministerial está constituido por 19 ministros, de los cuales 6 somos mujeres. De 35 viceministros y 19 secretarios generales de ministerio, 8 y 6 cargos están ocupados por mujeres. En cuanto a la presencia de las mujeres en cargos de toma de decisiones de alta dirección del Poder Ejecutivo, 4 ministerios, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el de Comercio Exterior, el de Salud, el de Inclusión Social, y 2 instituciones, la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y el Consejo de la Magistratura, ostentan un alto nivel, por encima del 50% de presencia de mujeres en cargos de decisión política y administrativa del aparato estatal. Pero en los demás ministerios e instituciones las cifras son muy por debajo del 20%. Uno de los aspectos fundamentales de la democracia representativa radica en la adecuada relación entre representantes y representadas y representados como forma de garantizar la legitimidad y la eficacia de la representación. La disonancia entre la ciudadanía y sus representantes no solo genera el decaimiento de la confianza en la institución parlamentaria y en las otras instancias de elección popular, como los gobiernos regionales y municipales, sino una suerte de vacío cuando sectores importantes carecen de cuotas adecuadas de representación. Este es un problema sensible en el caso de la representación de género en nuestra institucionalidad democrática. Un primer dato a considerar es que la población electoral nacional está en una relación de 50.2% de mujeres y 49.8% de varones, relación que más o menos se mantiene en todos los departamentos del Perú. Sin embargo, si se compara la proporcionalidad entre población electoral y los niveles de representación real, constatamos lamentablemente una débil representación de la mujer en el ámbito político. Un dato adicional para analizar la subrepresentación política de la mujer es que los índices de afiliación de hombres y mujeres a las organizaciones políticas a nivel nacional son casi equivalentes. Sin embargo, los altos niveles de afiliación de las mujeres en las organizaciones partidarias tampoco se corresponden con los niveles de representación, o más precisamente, reflejan una subrepresentación política femenina, como veremos a continuación. Como se puede apreciar en las elecciones generales de 1990, de 1992 para el Congreso Constituyente Democrático y en las elecciones generales de 1995, en el marco de la nueva Constitución actualmente vigente, la representación femenina fue del orden del 6, 8 y 10% respectivamente. Sin embargo, al aprobarse la Ley Orgánica de Elecciones de 1996, se estableció por primera vez una cuota de género no menor del 25% de mujeres o varones, actualmente es del 30%, en la lista de candidatos al Parlamento, con lo que se produjo un cambio significativo en los niveles de representación femenina en las elecciones subsiguientes, alcanzando entre el 21 y 29%. Obviamente, el cambio producido en la representación femenina con la incorporación de la cuota de género de no menos del 25% está muy lejos de constituir una relación proporcional entre la población electoral y la representación parlamentaria efectiva, lo que puede explicarse por los siguientes factores.
la limitada cuota de género en la elaboración de las listas de candidatos, la ubicación de las mujeres en los últimos lugares de estas listas de candidatos, la subsistencia del voto preferencial y las prácticas excluyentes dentro de los partidos políticos que bloquean la posibilidad de mayores niveles de competitividad y de representación de las mujeres en cargos de conducción política. En los gobiernos regionales, aun cuando existe la cuota de género del 30%, en este último proceso electoral no tenemos elegida a ninguna mujer como presidenta regional. De la información oficial elaborada por nuestro Jurado Nacional de Elecciones, podemos ver en los resultados de las elecciones municipales del 2011 que solo el 4.6% de las alcaldías provinciales son ocupadas por mujeres, y a nivel distrital la cifra es de solo el 3.7%. En el proceso electoral regional y municipal ahora en curso, según información oficial del Jurado Nacional de Elecciones, 1.056 mujeres aspiran a ocupar los cargos de presidente regional y de alcaldes provinciales y distritales. Para las alcaldías provinciales se recibieron 154 solicitudes lideradas por mujeres, en tanto que 1.742 son lideradas por hombres. ¿Qué diferencia? Para las alcaldías distritales se han inscrito 879 candidaturas de mujeres, frente a 10.875 candidaturas de hombres. En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se han presentado 13 candidatos, de los cuales únicamente 2 son mujeres. A modo de conclusión, como se puede advertir, los niveles reales de representación política femenina en los cargos de decisión de la administración estatal, en el Congreso de la República, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, distan mucho de semejarse a la cuota de género establecida en normatividad electoral, lo que nos plantea desafíos que debemos de asumir como sociedad y especialmente como mujeres. Aquí estamos presentes 22 mujeres de diferentes parlamentos y 3 presidentas de sus asambleas. En este horizonte, en el año 2007 se promulgó en el Perú la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, que fija los lineamientos de acción del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de los gobiernos regionales y locales y del Poder Judicial y del Sistema de Administración de Justicia para garantizar a hombres y mujeres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, a la dignidad, al libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, tanto pública como privada, propendiendo en todo momento a la igualdad. La referida ley designó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente rector encargado de impulsar políticas de igualdad de oportunidades para la mujer y la responsabilidad de coordinar y vigilar su cumplimiento por las entidades del sector público y privado a nivel nacional, regional y local. Dentro de este marco normativo se formuló, aprobó y está en ejecución el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, como un instrumento de gestión que tiene como objetivo promover la transversalidad de género en las políticas públicas del Estado peruano. ¿Cuáles son nuestros desafíos? La situación descrita sobre los déficits de representación política de las mujeres nos plantean diversos desafíos. En primer lugar, la cuota de género ha constituido una de las reivindicaciones fundamentales en la perspectiva de igualdad de género. Sin embargo,
para superar las inequidades y los límites existentes que impiden una representación adecuada de las mujeres en los cargos de decisión y de representación política, actualmente se debaten en el Congreso de la República del Perú diversas iniciativas orientadas a elevar la cuota de género, a eliminar el voto preferencial e introducir la alternancia de mujeres y varones en las listas parlamentarias, también de los consejeros regionales y regidores. 2. En la medida de la reivindicación de la cuota, de género en el orden del 35% no resuelve los déficits de representación política de la mujer, tanto porque no considera que la población electoral femenina nacional por departamentos es mayor que la población electoral masculina y que los niveles de afiliación partidaria de las mujeres son altos, por encima del 45%, es imperativo asumir el desafío de pugnar por la representación paritaria entre ambos géneros. Tanto en Francia como en Italia, así como en otros países, ya tienen la paridad como exigencia electoral. La constatación de lo antes señalado plantean otro desafío: eliminar la votación preferencial a nivel parlamentario e introducir la alternancia de hombres y mujeres en las listas de candidatos a congresistas, consejeros regionales y regidores. Solo así se podrá garantizar que la representación efectiva de las mujeres se corresponda con las relaciones de paridad entre ambos géneros. La ejecución de las políticas públicas inclusivas en la esfera de los derechos políticos plantea la necesidad de incorporar mecanismos para optimizar los avances y los logros de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y consiguientemente formular y desarrollar estrategias orientadas a eliminar o reducir las brechas de género que hacen insuficientes los niveles de representación de las mujeres. En este sentido, tenemos un espacio abierto que los diseñadores de políticas y los operadores de estrategias tenemos la responsabilidad de llenar, asimilando prácticas democráticas e inclusivas que desarrollen los movimientos sociales en todo escenario de actuación pública, pero asimilando también las experiencias desarrolladas en otros países a las que tendremos acceso en foros como este. Las mujeres tenemos el deber de ser actoras de nuestros derechos políticos, de pugnar por mayores espacios de acción y de representación, y de hacer que estos derechos sean inclusivos respecto de las mujeres de las poblaciones más vulnerables, de las mujeres campesinas e indígenas. En este horizonte, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, estamos promoviendo como política pública que el Estado y los partidos políticos orienten sus esfuerzos y recursos al fortalecimiento de capacidades y militancias para la consolidación de los liderazgos femeninos. Un mecanismo importante para el cumplimiento de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de acción y representación política gira en torno a la implementación de un observatorio de la participación política de la mujer, el mismo que puede devenir ineficaz si las organizaciones políticas no asumen el compromiso de promover la militancia y el liderazgo femenino, y si las mujeres no ejercemos nuestros derechos políticos con decisión y entereza. Finalmente, un gran desafío, y quizás el mayor desafío, consiste en el cambio de las prácticas políticas antidemocráticas presentes en todos los estamentos de las organizaciones partidarias, muchas veces alimentadas por liderazgos ávidos de poder y renuentes al cambio. Frente a ello, es indispensable realizar modificaciones en la ley de partidos políticos y en la legislación electoral, entre otros, para sancionar el acoso político con el fin de desarrollar y consolidar
consolidar la democracia interna y las bases de la representación paritaria. Obviamente, las modificaciones legislativas pueden ser un instrumento para ordenar conductas sociales, pero estas pueden devenir ineficaces si los actores políticos, hombres y mujeres, no somos capaces de alimentar desde la base de nuestras organizaciones prácticas democráticas que las conviertan en verdaderos instrumentos de representación y cambio. Señoras y señores, la riqueza de nuestros países, de nuestros pueblos, no se mide en cuanto a la riqueza de nuestros recursos naturales, sino en cuanto al esfuerzo que hacemos como países para dotar y usar las capacidades de toda nuestra gente. Y en este caso, tener la capacidad de usar el potencial de las mujeres en todos los ámbitos, pero sobre todo en los espacios de decisión. Los hombres y mujeres que participamos en este foro somos esencialmente funcionarios políticos, militantes y dirigentes orgánicos de nuestros movimientos y partidos. Por tanto, estamos obligados a construir mecanismos de mayor inclusión de las mujeres en los espacios políticos, en el liderazgo de los partidos y en los cargos de representación política en nuestros países. Pero nuestro compromiso y responsabilidad de mayor inclusión deben de estar también dirigidos a los jóvenes de ambos sexos. La renovación generacional no solo debe significar revitalización de energías, sino fundamentalmente la renovación de ideas y de las formas de hacer política, única forma de liberar a la política de los atavíos de descrédito y desconfianza que históricamente hemos creado en la ciudadanía. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la congresista Carmen Omonte Durán, primera vicepresidenta del Congreso de la República y ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Los invitamos a seguir departiendo del almuerzo. Fue entonces el discurso de la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, durante esta primera reunión de presidentes del Poder Legislativo. En su discurso, la ministra de la Mujer resaltó la importancia justamente de buscar ampliar la cuota de participación de la mujer en la política. Inicialmente tuvo 25%, luego se subió esta cuota al 30% y en la actualidad se viene debatiendo el incremento de esta al 35%. Asimismo, la ministra de la Mujer explicó de que actualmente no existen mujeres en las presidencias de los gobiernos regionales y estamos buscando entonces que la mujer se apodere justamente de esta nueva labor. Bien, esta es la transmisión en vivo desde la sala Miguel Grau y vamos a dar pase a estudio. Muchas gracias, Sandra, por esa información. Entonces, era la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, y también congresista de la República, quien pues ofrecía esta conferencia sobre la representación de la mujer en la política. Solamente para mencionar y para hacer una reflexión respecto al tema que se trataba de parte de la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, señalar que en la actualidad en nuestro país tenemos 8 ministras de Estado, una vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa. Hemos tenido 2 presidentas en el Parlamento Nacional y tenemos la alcaldesa de Lima, que también es una dama. Eso es un poco entonces esta temática que englobaba el almuerzo esta tarde de los parlamentarios internacionales que están participando en este primer encuentro interamericano de presidentes de los poderes legislativos. Esta es la cobertura especial que la Central de Noticias del Congreso de la República ha iniciado muy temprano. Solamente señalarles y recordarles que vamos a estar durante toda la tarde y durante las conferencias, las mesas redondas que se vienen a continuación, que son transparencia y rendición de cuentas
Especialistas en la Gestión Parlamentaria Somos Parlamentos Abiertos, y luego la mesa redonda, el Parlamento como actor clave en el diálogo colaborativo para el desarrollo económico sostenible, el cambio climático y la inclusión social. Estas son dos mesas redondas que, como ya lo saben, se van a realizar en el transcurso de la tarde, y Central de Noticias del Congreso los va a mantener informados sobre todas las incidencias y los detalles que se den pues durante la realización de estos encuentros. Ya en la mañana se dieron las dos ponencias de acuerdo a estos dos temas, transparencia y rendición de cuentas, y lo otro, el Parlamento como actor clave en el diálogo colaborativo para el desarrollo económico sostenible, el cambio climático y la inclusión social. Es la información, entonces nosotros vamos a mantenernos aquí. En cualquier momento nos volvemos a enlazar para llevarles todas las incidencias de este primer encuentro interamericano de presidentes de los poderes legislativos. Hasta entonces regresamos. Permiso.